Muy buenas noches, mis amados hermanos y amigos, que el Señor me los continúe bendiciendo a todos de una manera muy especial en este hermoso día 11 de noviembre del año 2021, el año de la sobrenaturalidad divina más allá de los límites. Quiero darle la más cordial bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y agradecerle el haber separado este tiempo para que juntos podamos continuar estudiando la bendita, santa y poderosa palabra de Dios. Queremos agradecerle a nuestro Dios todas las bendiciones, el cuidado, la protección, la ayuda que Él nos ha brindado durante esta semana. Damos gracias al Señor también por lo que Él está haciendo en nuestro país, por poder bendecirnos, porque sabemos que Él, tal como lo prometió, nos va a permitir como nación tener una recuperación económica para que Panamá vuelva al destino profético que Él le ha marcado. Damos gracias al Señor. Así que quiero pedirle que usted se ponga cómodo, cómoda, para que en esta noche nosotros podamos iniciar nuestro estudio. Vamos a tener una palabra de oración. Padre amado, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, exaltamos y engrandecemos tu nombre. A ti eres el que reconocemos como el gran yo soy, el único Dios verdadero, el todopoderoso, el inmenso. Señor, qué grande y qué maravilloso eres tú, que tu palabra dice que llenas los cielos y la tierra con tu gloria y con tu majestad. Aquí estamos en esta noche, Señor, porque nuestros corazones están ardiendo por recibir lo que tú tienes preparado para nosotros en esta noche. Porque sabemos que tú siempre nos entregas semillas apostólicas y proféticas, que luego tu Espíritu Santo las riega y las hace germinar, crecer y dar fruto. Por ello, nosotros estamos ávidos de recibirlas. Así que deposítalas, sigue depositándola en nuestro espíritu. Señor, queremos darte gracias también porque cada vez que estudiamos tu palabra, tu glorioso y santo Espíritu trasciende y acomoda lo espiritual tuyo a lo espiritual nuestro, de tal manera que somos edificados y fortalecidos con el poder de tu Espíritu en nuestro ser interior. Por todo cuanto tú vas a hacer para levantar en medio nuestro el nombre de nuestro Señor Jesucristo, queremos entregarte a ti, papito lindo, toda la honra y toda la gloria, ahora y siempre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos y hermanas, el tema que les ofrezco en el día de hoy es la reconciliación en Cristo. La semana pasada empezamos el inicio del estudio de la carta del apóstol Pablo a los hermanos de Colosa. En ese estudio de la semana pasada estuvimos hablando acerca del señorío de nuestro Señor Jesucristo. Fue algo muy especial porque hablar del señorío de Jesús en este tiempo es tan importante para poder destruir la estratagema que el enemigo está montando a través de corrientes de pensamiento que quieren quitarle la deidad al Señor Jesucristo. Estamos viviendo en un tiempo de apostasía y compartir temas como estos son muy importantísimos para poder nosotros permanecer firmes en medio de este tiempo de gran apostasía que está viviendo el mundo. Hoy vamos a hablar de un tema también muy importante, de ahí ese capítulo número 1 de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, y es acerca de la reconciliación en Cristo. Y allí vamos a ver algunos aspectos también de que en Cristo nosotros estamos completos y no tenemos que andar buscando ninguna otra cosa, no tenemos que buscar raíces, nada de eso. En Cristo nosotros estamos totalmente completos.
Y a través de este estudio vamos a ver cómo el Señor Jesucristo nos reconcilió con Dios y cómo Él, por la obra vicaria que hizo por nosotros en la cruz del Calvario, nos ha dado la paz o el shalom, como dicen los judíos. Ellos no alcanzaron ese shalom porque despreciaron la guianza y la dirección precisa del Espíritu Santo. Dios, a través de Jesucristo y por medio de su Santo Espíritu, nos está dando esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. La reconciliación es de mucha importancia en la obra salvífica de Jesús y se explica en los versículos del 21 al 23 del capítulo 1 de Colosenses. La reconciliación es una obra completa de Dios en la que no interviene el hombre. A o sea, al ser humano le toca responder a la invitación de que Dios ha hecho todo al satisfacer su justicia en la cruz y que nos ha restaurado en armonía con Él. En mi disertación del día de hoy voy a desarrollar 3 puntos tocante a mi tema. El primero será la naturaleza de la reconciliación. El segundo, el alcance de la reconciliación. El tercero, el efecto de la reconciliación. Vamos a ver entonces este primer punto, la naturaleza de la reconciliación. Lo sustenta Colosenses capítulo 1, versículo número 20. Dice así la palabra del Señor: y por medio de él reconciliar consigo mismo todas las cosas, tanto sobre la tierra como en los cielos, habiendo hecho la paz mediante la sangre de su cruz. Quiero iniciar el desarrollo de este punto con una pregunta. ¿Cómo somos reconciliados nosotros con Dios? La doctrina neotestamentaria de la reconciliación revela el propósito de Dios al tratar con su creación, reconciliar consigo mismo todas las cosas. Cuando dice la palabra haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, significa que cuando Jesucristo murió en la cruz, nos llevó de vuelta a Dios. Esto quiso decir Pablo al escribir: justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Dios puede perdonar nuestros pecados porque el castigo debido por ello ya ha sido pagado. La muerte de Cristo no fue un martirio, fue el sacrificio vicario, abro paréntesis, sustitutivo, cierro paréntesis, que satisfizo las justas demandas divinas al recibir todo el castigo debido por el pecado del ser humano. La enemistad entre Dios y un universo lleno de pecados cesó, porque la muerte de Cristo restableció la paz, como dice Romanos 5:10. Nosotros éramos enemigos de Dios y nos convertimos en amigos a través del Señor Jesús. Nos habíamos vuelto unos extraños y fuimos llevados de regreso, recibiendo el derecho de tener acceso a Dios. La muerte de Cristo abre un camino para que todos puedan venir a Dios. Puso a un lado el pecado que nos impedía disfrutar de una relación correcta con nuestro Creador. Esto no significa que todos han sido salvos, sino que el camino ha sido abierto para todo aquel que confíe en Cristo para ser salvo. Podemos tener paz con Dios y reconciliarnos al aceptar a Cristo que murió en nuestro lugar. Quiero hacerle una pregunta a usted, mi hermano, mi hermana. ¿Hay entre su Creador y usted alguna distancia?
Le recomiendo en este momento que se reconcilie con Dios. Venga a Él a través de Jesucristo. Tengo otra pregunta. ¿Qué cosas pueden servir como evidencia de que la obra reconciliadora de Cristo se ha producido realmente en una persona? ¿Cómo podemos saber realmente si ya estamos reconciliados con el Señor Jesús? La reconciliación sola no equivale a la salvación. Es la destrucción de la barrera que se interponía entre Dios y el hombre. La reconciliación se dirige hacia el hombre. La redención se dirige hacia Dios. El hombre aún tiene que responder personalmente en fe. Dios lo está diciendo: yo me he reconciliado contigo. ¿Quieres tú reconciliarte conmigo? Esta es la más importante de todas las decisiones que tiene que tomar el ser humano. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos del 18 al 20, dice lo siguiente: y todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus transgresiones, y encomendándonos a nosotros la palabra de la reconciliación. Versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y como Dios nos exhorta a los que no conocen a Cristo por medio nuestro, les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Vamos a ver también lo que dice Efesios 2:16, tocante a este aspecto. También reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, dando muerte en ella a la enemistad. Ojo con este versículo, lo que le escribió el apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso es importantísimo. Oiga, voy a repetir este versículo. También reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz. ¿A quién fue que reconcilió Dios? Que dice la palabra ambos, a judíos como a gentiles. ¿En cuántos cuerpos? En varios. No, aquí la palabra de Dios dice en un solo cuerpo. ¿Sabe cuál es ese cuerpo? La iglesia. A nosotros Dios no nos puede reconciliar a través de Israel ni el judaísmo. Dios nos ha reconciliado con Él a través de nuestro Señor Jesucristo. Y los que realmente quieren tener amistad con Dios, la tienen que tener a través del Señor Jesús en un solo cuerpo, que es la iglesia. Le vuelvo a repetir este versículo para aquellos que todavía no se han dado cuenta que la raíz de nosotros es David y que nosotros no nos podemos dejar engañar, porque en la palabra de Dios está profetizado que en estos últimos días habría apostasía. ¿Sabe qué significa la palabra apostasía? Es cuando nosotros negamos la fe que en un principio tuvimos. Hemos creído siempre que Jesús es nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Señor, nuestro Rey y nuestro Dios. Hemos creído siempre en que Jesús es el Señor. Hemos creído siempre en el señorío de Cristo. Ahora nosotros, por tener comezón de oír, estamos tratando de buscar en otras cosas. Y al final quedamos nosotros, amados hermanos y hermanas, desprestigiando lo que es la obra de Cristo y metiéndonos otras cosas para poder ser salvos. La salvación es un regalo de Dios y es por medio de la fe en el Señor Jesús. A la salvación no hay que agregarle más nada.
Dice, también reconcilió con Dios a ambos, a Israel y a los gentiles en un solo cuerpo por medio de la cruz, dando muerte en ella a la enemistad. Yo soy un creyente gentil. Yo no tengo que practicar absolutamente nada de lo que practican los judíos, ni lo que Dios les dejó a ellos para practicar. Yo en Cristo Jesús estoy completo. Yo espero que usted también en Cristo Jesús esté completo, completa, que no tenga que agregar más nada, que no tenga que volver al pasado, que no tenga que volver al Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento es bueno como norma de conducta para moldear nuestro carácter. Pero en el Antiguo Testamento se prometió la venida del Mesías y ya el Mesías vino, nuestro Señor, Salvador y Redentor Jesucristo. Dios habló con Moisés y le dijo, profeta como tú le levantaré de en medio de tus hermanos. A él tendrán que escuchar y el que no lo escucha a él será cortado. ¿Qué más quieren que diga Dios? Cristo es el centro de nuestra vida. Leo por última vez este versículo. Oigan esto. También reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, dando muerte en ella a la enemistad. Miren lo que dice Hebreos 2:17. Por tanto, era preciso que en todo fuese hecho semejante a sus hermanos, a fin de ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en el servicio delante de Dios para expiar los pecados del pueblo. Mis amados hermanos, yo tengo un sumo sacerdote que se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Según la carta a los hebreos, yo estoy en un nuevo pacto, yo no estoy en el antiguo pacto. La ley de Dios está escrita en mi corazón, como dijo el profeta Jeremías y el profeta Ezequiel, que Dios escribiría su ley en nuestros corazones. Entonces el sumo sacerdote de nosotros, y lo dice también Hebreo, el capítulo 1, que Jesús es el apóstol de nuestra profesión, nuestro sumo sacerdote. Y dice, iniciando el versículo 1, versículo 1 del capítulo 3, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. El llamado fue hecho desde la eternidad al Verbo eterno. Y ese Verbo eterno se encarnó y vino. Ahora nosotros tenemos que participar de su llamamiento. Y si Él es el apóstol de nuestra profesión y Él es el sumo sacerdote, entonces a través del Señor Jesucristo, nosotros tenemos un ministerio apostólico. Somos enviados de parte de Dios a hacer un trabajo. Acabamos de leer que dice que somos embajadores en nombre de Cristo. Un embajador es alguien que es enviado por una nación a otra nación para representar a esa nación. La palabra enviado significa, es la traducción de apóstolo y significa apóstol. Nosotros en Cristo Jesús desarrollamos una labor apostólica, profética y sacerdotal. Él es nuestro sumo sacerdote. Si Él es nuestro sumo sacerdote, nosotros somos los sacerdotes. Si Él es nuestro apóstol, nosotros somos los enviados de Él. Vamos al segundo punto, el alcance de la redención. Colosenses capítulo 1, versículo 21 y 22. Vamos a ver qué alcance tuvo
la reconciliación, la obra vicaria del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Dice el apóstol Pablo en Colosenses 1:21, a ustedes también, aunque en otro tiempo estaban apartados y eran enemigos, antes de recibir a Jesús, nosotros estábamos apartados de Dios y éramos enemigos. ¿Por qué? Porque teníamos la mente ocupada en las malas obras. Ahora, Cristo nos ha reconciliado en su cuerpo físico por medio de la muerte para presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. La santidad se adquiere a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. La palabra reconciliar todas las cosas sugieren la universalidad de esta reconciliación. Las que están en la tierra pueden sugerir otras criaturas, además del hombre. Es posible que se refieran a la creación entera, que gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, como dice Romanos 8:22. Y cuyo anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, como dice Romanos 8 del 19 al 21. La creación natural gime actualmente bajo la maldición divina, pero al final esta maldición le será quitada. Yo tengo una interrogante a esta altura. ¿Por qué necesitan también esta reconciliación las cosas que están en el cielo? Porque Pablo dijo, las que están en la tierra como las que están en el cielo. ¿Por qué necesitan también esta reconciliación las cosas que están en el cielo? En Filipenses 2:10, Pablo escribe, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Sin embargo, no menciona que las cosas que se hallan debajo de la tierra caigan dentro de esta reconciliación. Si todas las cosas, los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, tienen que doblar la rodilla delante del Señor Jesús. Pero la reconciliación es para las cosas que están en el cielo y en la tierra, las que están debajo de la tierra no. El cielo fue el escenario de la rebelión satánica y hubo ángeles comprometidos en aquella profanación. Como dice Job, capítulo 4, versículo 18. Si Dios no se fía ni de sus siervos y aún en sus ángeles haya errores. Miren lo que dice también Job 15:15. Si Dios no se fía ni de sus santos, ni aún los cielos son puros ante sus ojos. Por eso la obra vicaria del Señor Jesucristo tuvo que reconciliar los cielos por causa de la rebelión que hubo. Las Escrituras no nos dan información detallada con respecto al grado en que quedó comprometido el cielo, pero el apóstol Pablo afirma que aún las cosas del cielo recibirán los beneficios de la sangre derramada en la cruz. Él dijo, todas las cosas van a reconocer el señorío de Jesús. Debido a que éramos extraños de Dios, desconocíamos su manera de pensar y éramos enemigos en nuestra mente. El pecado arruinó nuestra manera de pensar respecto a Dios. Una forma equivocada de pensar nos conduce a pecar, lo que pervierte y destruye nuestros pensamientos acerca de Él. Cuando no estábamos en armonía con Dios, nuestra condición natural era de hostilidad a sus normas.
Romanos 1, del 21 al 32, nos muestra el pensamiento pervertido de los incrédulos. Este era el pensamiento que teníamos nosotros antes de conocer y seguir al Señor Jesús. Es el pensamiento que tienen ahora mismo los que no conocen a Cristo. Vamos a ver lo que dice Romanos 1, del 21 al 31. El verso 21 dice: porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracia. Más bien, se hicieron vanos en su razonamiento y su insensato corazón fue entenebrecido. Versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron fatuos. Versículo 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen a la semejanza de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles. Versículo 24. Por tanto, Dios los entregó a la impureza en las pasiones de sus corazones para deshonrar sus cuerpos entre sí. Versículo 25. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y veneraron y rindieron culto a la creación antes que al Creador, quien es bendito para siempre. Amén. Versículo 26. Por esta causa Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por relación contra naturaleza. O sea, allí la palabra nos está hablando acerca del lesbianismo. Cambiaron las relaciones naturales, hombre con mujer, por las relaciones contra naturaleza, mujeres con mujeres. Miren lo que dice el versículo 27. De la misma manera, también los hombres, dejando las relaciones naturales con la mujer, se encendieron en sus pasiones desordenadas unos con otros, cometiendo actos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución que corresponde a su extravío. Versículo 28. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, los entregó Dios a una mente reprobada para hacer lo que no es debido. Versículo 29. Se han llenado de toda injusticia, maldad, avaricia y perversidad. Están repletos de envidia, homicidio, contiendas, engaño, mala intención. Versículo 30. Son contenciosos, calumniadores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de males, desobedientes a sus padres. Versículo 31. Insensatos, desleales, crueles y sin misericordia. Versículo 32. A pesar de que ellos reconocen el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo la hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Amados hermanos y hermanas, nadie es suficientemente bueno para salvarse a sí mismo. Si queremos vivir por la eternidad con Cristo, debemos depender totalmente de la gracia de Dios. Esto es cierto. Seamos homicidas o sinceros ciudadanos laboriosos. Todos hemos pecado una y otra vez, y cualquier pecado es suficiente para que nos motive a venir a Jesucristo para nuestra salvación y vida eterna. Aparte de Cristo, no hay forma de que nuestros pecados sean perdonados o quitados. Para responder a la acusación de que Jesús fue solo un espíritu y no un verdadero ser humano, Pablo explicó que el cuerpo físico de Jesús en realidad había muerto.
Y sigue diciendo que Jesús sufrió la muerte como humano para que nosotros pudiéramos estar seguros de que había muerto en nuestro lugar. Jesús enfrentó la muerte como Dios para que nosotros estuviéramos seguros de que su sacrificio era completo y el que Él en verdad había quitado nuestros pecados. Vamos al tercer punto. El efecto de la reconciliación. Colosenses 1:23. Dice, por cuanto permanecen fundados y firmes en la fe, sin ser removidos de la esperanza del evangelio que han oído. Oiga esto, sin ser removidos de la esperanza del evangelio que han oído, el cual ha sido predicado en toda la creación debajo del cielo. La razón por la que los seres humanos están perdidos es que han sido hechos extraños a Dios. No se debe a que hayan cometido algún pecado en particular. Antes de ser cristianos, los colosenses eran extraños a Dios. La palabra extraño significa hecho extranjero o ajeno. Su mente era hostil a Dios porque se hallaban bajo el control de Satanás. Esta hostilidad estaba centrada en su vida mental, como les pasa hoy a muchos que sostienen ideas liberales con respecto a la religión o que se consideran demasiado intelectuales para ser personas religiosas. El motivo de la obra reconciliadora efectuada por Cristo es presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, como dice el versículo 22. El sacrificio expiatorio de Cristo nos proporciona la santificación. Cristo nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, como dice Primera de Corintios capítulo 1, versículo 30. Las palabras, si en verdad permanecen, nos muestran cuál es la evidencia de que Cristo ha podido realizar su obra reconciliadora en una persona. Permanecer fundados y firmes en la fe debe ser el deseo de todo hijo de Dios. Entonces, no estará en peligro de caer presa de falsas enseñanzas o novedades religiosas, sino que permanecerá fiel al evangelio de la esperanza. La forma de ser libre del pecado es confiar que Cristo lo quite de en medio. No podemos dejar de permanecer fundados y firmes en la verdad del evangelio, poniendo nuestra confianza solo en Jesús para que perdone nuestros pecados, nos presente justos delante de Dios y nos dé el poder suficiente para vivir como Él quiere que lo hagamos. Voy a contarle una anécdota. O no una anécdota, voy a referirle a algo que tiene que ver con la parte legal, porque esto del perdón de los pecados y la reconciliación tiene que ver con la parte legal del reino y debe ser explicado en términos humanos para que nosotros lo podamos absorber mejor. Cuando el juez de una corte declara al defendido inocente, es porque ha sido absuelto de todos los cargos.
legalmente es como si la persona nunca hubiera sido acusada. Acaban de declarar al expresidente Ricardo Martinelli inocente del caso de los pinchazos. Si los hizo o no los hizo, bueno, ya lo absorbieron de eso. Entonces legalmente él está como que nunca hizo eso. Legalmente. Cuando Dios perdona nuestros pecados, nuestros antecedentes son limpiados. Desde su perspectiva, es como si nunca hubiéramos pecado. Esta es la solución de Dios y está a disposición suya, mi hermano, mi hermana. No importa qué es lo que haya hecho o cómo haya sido, el perdón de Dios es para usted. Ahora sí le voy a compartir una anécdota. Un personaje de las caricaturas, después de perder un juego más por el catastrófico puntaje de 99-0, se lamenta. ¿Cómo es posible que perdamos si somos tan sinceros? Este pobre personaje estaba aprendiendo que no basta ser sincero para ganar. No basta con creer. Hay que creer en lo que es realmente digno de ser creído. Pablo exhorta a los cristianos de Colosas a asegurarse continuamente de que permanecen fundados y firmes en la fe. También nosotros debemos luchar por permanecer en el centro de la verdad. Hoy en día son muchas las enseñanzas erróneas que andan circulando por medio de libros, cintas grabadas y revistas de todos los orígenes y procedencia imaginable. Las más peligrosas de todas estas enseñanzas falsas son las que comienzan con algún elemento de verdad o contienen parte de verdad en lo que sostiene. Cualquier verdad se puede convertir en error cuando se lleva a sus extremos o cuando no es equilibrada con otras verdades. La proliferación de las falsas enseñanzas nos hace ver lo importante que es seguirse preparando continuamente. La educación cristiana es una necesidad crítica, tanto en la vida de cada creyente como en la vida de las iglesias. La clase de la escuela bíblica proporciona excelentes oportunidades para que los adultos estudien juntos. Las sesiones de preguntas y respuestas y los estudios en grupo le permiten a los estudiantes explorar diversos puntos de vista y llegar a una clara comprensión de las verdades bíblicas. Pablo termina este pasaje de la preeminencia de Cristo usando una vez más una hipérbole, como lo hizo también en el versículo 6 de este capítulo, para hacer sobresalir la rapidez de cómo el evangelio llegó a casi todo el imperio romano en relativamente poco tiempo. Abro comillas, aproximadamente 30 años, cierro comillas, confirmando de esta manera que las verdades del reino de Dios tienen un carácter universal y, por tanto, se deben predicar en todo sitio. ¡Qué tremendo! Éramos enemigos de Dios, ahora
somos amigos de Dios porque hemos sido reconciliados a través de nuestro Señor Jesucristo. Antes éramos extraños y Dios solo trataba con el pueblo de Israel. Ahora ya no somos extraños, somos miembros de la familia de Dios. Eso hay que tenerlo presente. Cada uno de nosotros, los seguidores fieles de Cristo, somos miembros de la familia de Dios. Dios en Cristo Jesús nos adoptó como sus hijos. Usted y yo no somos cualquier cosa. Usted es un hijo, una hija de Dios. Yo soy un hijo de Dios. No somos cualquier cosa. Y como hijo, entonces el Señor nos ha constituido en adoradores y servidores de su reino. Esto es maravilloso. Que nosotros podamos conocer a profundidad lo que el apóstol Pablo le escribió a los hermanos de Colosas en cuanto al señorío y la reconciliación en Cristo. Es un deber para cada uno de nosotros en este tiempo de apostasía que estamos viviendo. Vamos a tener una palabra de oración. Padre, muchísimas gracias por habernos reconciliado contigo a través de nuestro Señor Jesucristo. En medio de esa reconciliación, entonces nos adoptaste y nos hiciste tus hijos. Es un gran privilegio ser hijo tuyo, ser adoradores y servidores de ti, Padre amado. Gracias por esta palabra que tú nos has entregado, que ella nos sustente en los momentos en que el embate, el rigor de la apostasía llegue tocando a la puerta de nuestro corazón, para que rechacemos, Señor, todas esas enseñanzas falsas, erróneas. Ayúdanos, Señor, a permanecer establecidos y firmes, que nada ni nadie nos pueda mover, sino que sea Jesucristo, aleluya, el centro de nuestra vida, de nuestro corazón. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Señor, sigue edificando a esta multitud que escucha estos estudios por YouTube. Síguele fortaleciendo con el poder de tu Espíritu en el interior de ellos, de ella. Síguelos edificando para la gloria y honra de tu nombre santo, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Una vez más, mis amados hermanos y hermanas, quiero darle gracias por haber estado con nosotros en este tiempo de estudio de la palabra del Señor. Espero, Dios mediante, si el Señor me lo concede, poder estar con ustedes nuevamente el día domingo a las 5 de la tarde, cuando seguiremos estudiando el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Mientras llegue a ese tiempo, que el Señor le bendiga, le guarde y le cubra. Es el deseo de mi corazón, para que usted nuevamente pueda estar con nosotros en este tiempo de estudio. Saludos y bendiciones, mis amados hermanos y hermanas.